Instituto Mexicano del Transporte. Soy María Alejandra Casanova Zavala, de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte. Bienvenidos al seminario del IMT. Les voy a presentar el tema Mejores prácticas para el abanderamiento en México. Este proyecto surge para ayudar a los bandereros a desempeñar mejor su función y mejorar también la seguridad vial en las zonas de obra. Voy a platicarles un poquito de la introducción, panorama actual del abanderamiento en México, análisis de entrevistas que hicimos por redes sociales, mejores prácticas, una propuesta de programa de capacitación para los trabajadores de zona de obras y algunas conclusiones. Bien, como introducción, en el ciclo de vida de una obra tenemos construcción, modernización, rehabilitación, conservación, mantenimiento, es decir, se tienen que realizar estas actividades para darle funcionalidad a la carretera y que ésta siga prestando un servicio adecuado. Por eso es importante que se realicen estas obras. También tiene que haber atención a accidentes y accesibilidad a emergencias para mejorar la seguridad vial. Esto pues para tener una mejor operación en el transporte y garantizar la seguridad vial durante dichas obras. Por eso es fundamental la instalación de ciertos dispositivos y señalamientos de obra, y esto tiene que ser adecuado para que se proteja esa obra, tanto a los usuarios como a los trabajadores de la misma. Por eso es indispensable proteger estas zonas de obra. ¿Qué es una zona de obra? Empieza con el primer señalamiento preventivo y termina con el último señalamiento o dispositivo que afecta el tránsito. Una zona de obra es un área donde la operación normal del tránsito es afectada por la ejecución de trabajos ya sea de construcción, modernización o conservación de una carretera o vialidad urbana. Y una zona de obra tiene varias zonas. Empezamos primero con la zona de información, que es esa zona en donde se colocan los señalamientos verticales para prevenirle, anticiparle al conductor de que se está aproximando a una zona de obra. Esto se complementa también con señalamiento horizontal cada que se va acercando a la zona de obra. También tenemos la zona de transición, y es esa zona en donde se colocan dispositivos como barreras que encausan o desvían el tránsito para alejarlo de la zona de trabajo, que es la siguiente zona en la zona de obra. Y esta zona de trabajo comprende el área de labores, que es donde se encuentran todos los trabajadores, materiales y maquinaria. También está el área de protección, que es esta zona, como precisamente su nombre lo dice, para proteger a los trabajadores en caso de que la zona de transición no cumpla su función. Y tenemos también el área de circulación, que es por donde va a pasar el tránsito que fue desviado. Por último tenemos la zona de redireccionamiento, y esta zona también es muy importante que se encuentre porque esa es la que sirve para regresar el tránsito a su condición normal y ya pasamos la zona de obra. Entonces de esto se conforma una zona de obra y tiene que estar delimitada cada una de estas zonas para que sea adecuada su colocación. Las zonas de obras, por su diseño, su colocación y por lo que representa, por sus características intrínsecas, pues representa un mayor riesgo tanto para los usuarios como para los trabajadores, y generalmente constituye un entorno que requiere de mayor precaución que la normal por parte de los usuarios. Entonces, por esa razón, las zonas de obras se pueden considerar como sitios potencialmente peligrosos. Por ello, requieren un control de tránsito adecuado, precisamente porque son sitios donde hay mucha confusión, congestionamiento, desorden, y si no tienen una buena guía o una buena orientación, pues se vuelve confuso y es riesgoso de que sucedan colisiones y demás. Hablando del control de tránsito, tenemos el abanderamiento, que es el control de tránsito manual, y es el control mediante la utilización de banderas, señales o lámparas, con el fin de permitir el movimiento seguro y expedito de vehículos y peatones a través o alrededor de la zona de obra. Este trabajo o esta labor la desempeña el personal que se denomina banderero. Esta labor se denomina de alto riesgo porque es la primera persona con la que el tránsito se va a topar primero cuando llega a la zona de obra. Por eso tenemos que exponer esa relevancia del abanderamiento
para que mantenga la seguridad en la zona de obra y se mantengan seguros tanto los usuarios como los mismos trabajadores. Entonces, ¿cuál es la función del banderero? Primero que nada es evitar accidentes, protegiendo al personal de zona de obra y al usuario, como a través de guiar al tránsito con seguridad y también protegerse a sí mismos. Es decir, el banderero tiene que orientar al conductor y esta orientación y guía va a reducir la probabilidad de que el conductor tenga algún error y por tanto reduce las colisiones. Un adecuado abanderamiento, un abanderamiento funcional, reduce la velocidad media del tránsito en 19% y reduce por tanto las colisiones en un 40%. ¿Cómo es el panorama actual aquí en México del abanderamiento? Tenemos varios manuales, normas y reglamentos. En primera instancia está la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley establece las bases y principios para garantizar derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial y algunos artículos como el 33, 36, 37 y demás mencionan que es importante realizar estas obras para el ciclo de vida de una carretera y por lo tanto esas obras tienen que estar protegidas. La siguiente, que es la norma oficial mexicana 86 de la Secretaría, es la de señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. Esta establece requisitos generales que se tienen que considerar cuando se va a diseñar o implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en las zonas de obras. También en esta norma hace mención a las señales manuales que debe conocer un banderero. También tenemos el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad Vial del SCT publicado en el 2014 y en este manual, que también tiene requisitos generales para diseñar e implementar el señalamiento, en el capítulo 6 viene el señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. Después tenemos una norma mexicana que es la de seguridad de ropa de alta visibilidad para uso profesional y esta norma también es de importancia porque ahí viene la ropa que debe utilizar el personal de una obra, sobre todo un banderero. Viene por medio de clases, clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 3 es la que tiene mayor visibilidad y por eso se recomienda que el banderero utilice este tipo de ropa. Por último tenemos la guía para bandereros, que esta fue publicada en el 2000 por la Dirección General de Conservación de Carreteras y en esta guía viene el perfil, la función, el vestuario, los conocimientos, el equipo, la ubicación donde tiene que estar el banderero y en general resalta la importancia de un adecuado control de tránsito en las áreas de trabajo, que utilicen dispositivos de control y seguridad de manera correcta. Lo que encontramos al realizar esta revisión de la literatura es que algunos conceptos no se encuentran homogeneizados tanto en normas como en los manuales. Entonces lo que se busca es que se actualice esta guía para bandereros, ya que homogeneice todos los conceptos para que los bandereros conozcan y puedan desempeñar bien su función. También se realizó un análisis de las estadísticas y les invito también que revisen la publicación completa. Ahí viene un análisis detallado de las estadísticas. Estos fueron de colisiones ocurridos en las zonas de obras en la red carretera federal. Esta se elaboró con base en los registros de los hechos de tránsito reportados por la Guardia Nacional y que se publican en la misma coordinación en el Anuario Estadístico de Carreteras Federales. Revisamos en el periodo de 2015 a 2020 y encontramos que en promedio las zonas de obras son 4.7% del total de accidentes de la red carretera federal. También se hizo análisis del porcentaje de colisiones que se encontraron en zonas de obra dentro de la calzada y en zonas de obra fuera de la calzada, en zonas de obra que contenían dispositivos como señalamientos, conos, demás, y también los que no contaban con ningún tipo de dispositivos, y también con zonas de obras que contaban con presencia de bandereros y zonas de obras que no tenían presencia de bandereros. Como podemos ver en esta imagen, en las zonas de obra que tiene presencia de bandereros, pues tienen menos del 20% de colisiones y el 80% es en lugares en donde no se encuentra la presencia de este tipo de trabajadores. Para el desarrollo de este proyecto realizamos entrevistas a tanto a empresas constructoras como a bandereros. Con respecto a las empresas constructoras, lo que queríamos era saber cuántos empleados o cuántos trabajadores de zonas de obra dedican al control de tránsito en este sentido y cuánto invierten en ellos, qué recursos invierten en estos trabajadores. La primera pregunta fue cuántos trabajadores se encargan del control de tránsito en zona de obra.
más del 30% de las empresas, entrevistamos a 212 empresas, utilizan 4 trabajadores para este control de tránsito, es decir, 4 bandereros en el 30% de las respuestas. Más del 91% de los entrevistados reporta que sí capacita a sus bandereros antes de mandarlo a alguna zona de obra. Más del 78% es la propia empresa quien capacita o quien les da este curso a sus trabajadores, y más del 21% pues contrata a otra empresa o institución para que capacite a su personal. También les preguntamos si conocían esta normativa, manuales y demás sobre la seguridad de los trabajadores en las zonas de obra, y vemos que más del 72% sí conocen la guía de bandereros, más del 90% conoce todas las normas, la NOM 86, la NOM 034, también conoce el manual de señalización vial, y un 67% sí conoce la norma de ropa de alta visibilidad. Entonces, ahí podemos ver que sí lo conocen, pero hay ese porcentaje en rojo que no lo conoce, y eso debería como ser el 100% para todas las empresas. Y también se les preguntó si en sus contratos de obra estos trabajadores tienen requisitos específicos para el montaje, diseño y capacitación del personal de obra. Un 72.6% dice que sí, confirma que sus contratos lo contienen. Un 74% de dichas empresas cuenta además con protocolos para atender situaciones de emergencias en la zona de obra. Adicionalmente, se les preguntó si cuentan con bases de datos de registros de hechos de tránsito en sus zonas de obras, y más del 30% menciona que sí tiene información de estos registros, el 56% menciona que no tiene esta información, y un 4% dice que nunca ha tenido ninguna colisión en sus zonas de obras. También se le hizo esta encuesta a bandereros, entrevistamos a 7 entre 35 y 50 años que tienen 2 años de experiencia o menos en la labor del control del tránsito, y les preguntamos si les dieron capacitación sus empresas sobre el control de tránsito de las carreteras y las señales manuales cuando ingresó a la empresa, y también si le explicaron sus funciones y responsabilidades como bandereros. Más del 50% menciona que no les dieron capacitación, y más del 71.4% menciona que sí le explicaron sus funciones. Entonces ahí pues más o menos se compensa, ¿no? Aunque tenemos ahí todavía ese porcentaje en rojo que pues no conocen ni siquiera sus funciones de bandereros, ¿no? También se les preguntó si ellos conocían la guía de bandereros, las normas oficiales, y más del 57% menciona que no conoce la guía para bandereros, pero más del 71% sí conoce la NOM 86, también más del 57% no conoce el manual, pero más del 71% sí conoce la norma 034, que es de señalamientos, y en general más del 70% de los bandereros sí conoce los diferentes tipos de señalamientos y dispositivos de una zona de obra. El 100% de los bandereros encuestados menciona que utiliza la bandera para el control del tránsito, y en general se observa un desconocimiento de las señales manuales que deben de hacer. Esas señales manuales son las que aparecen en la pantalla. Más del 57% sí logra identificar esa señal que hace con la bandera de bajar y subir la bandera para alertar y disminuir la velocidad. El 14% no sabe cuál es la señal de detener el tránsito con la bandera, puesto que utilizan más la bandera. El 28% de los entrevistados reporta que tampoco conoce en cómo debe de actuar en caso de accidente, y el 28% pues no conoce la señal de avanzar. Entonces, pues hay un porcentaje importante, aunque parezca poco, pues en cuestión de los entrevistados de los bandereros, deberían de conocer por lo menos esas señales manuales, que es la función que desempeñan en su zona de trabajo, que es la de pues el control de tránsito manual. Ok, con respecto a esos resultados, se propusieron algunas mejores prácticas para el abanderamiento en la zona de obra, y lo primero que proponemos es actualizar esta guía para bandereros que fue publicada en el 2000, y ya que se concentre toda la información del trabajo y la función de este tipo de trabajadores como una labor de alto riesgo, homologar toda la información que se presenta en todos los distintos documentos oficiales que definen las funciones, conocimientos y equipos del banderero. También realizar inspecciones regulares por las autoridades correspondientes. Esto pues es un poco más difícil, pero no complicado de hacer. También para el banderero es definir en la misma guía el perfil del banderero, sus aptitudes, sus conocimientos básicos de señalamiento, el equipo y la ropa de protección personal. Ahí aparece la imagen de la ropa clase 3 que debería utilizar un banderero. La ubicación más segura, que es fuera de la calzada y en el acotamiento.
las mejoras en las zonas de obra para proteger a los trabajadores y a los usuarios. Precisamente la zona en donde se encuentra el banderero es entre la zona de información y la zona de transición, antes de llegar a la zona de los trabajos. Es decir, que un conductor que ya entra a la zona de información tiene que disminuir su velocidad para que cuando llegue con el banderero, pues ya tenga una menor velocidad y entonces no se exponga tanto el banderero pues a conductores con velocidades elevadas, ¿no? Entonces también ahí en la publicación vienen algunas de estas imágenes que sirven para proteger a los trabajadores y a los usuarios. También tenemos para el control y operación del tránsito en la zona de obras, pues primero se tiene que establecer adecuadamente la colocación de todo señalamiento y dispositivos en las zonas de obra y al finalizar la obra se tiene que retirar todo señalamiento y dispositivo también. Informar, prevenir y guiar, es muy importante esto siempre, informar que va a haber una zona de obra, prevenir y guiar al tránsito a través de la zona de obra, a través de señales de mensajes variables, publicando que va a existir alguna zona de obra, informar la velocidad, esto también es muy importante, y aplicar la velocidad a través de policía, cámaras de vigilancia, radares, etcétera, esto con el fin de pues reducir el riesgo en las zonas de obra. En la misma publicación proponemos un programa de capacitación para los trabajadores de la zona de obra y este programa está enfocado al banderero. Para este programa de capacitación proponemos 4 módulos, se imparte en un día con 5 horas. En el módulo 1 tenemos introducción y orientación, en el módulo 2 está requisitos para bandereros, en el módulo 3 tenemos dispositivos, manuales y procedimientos, y en el módulo 4 tenemos estaciones para bandereros. Y todo esto se puede dar en un día, en 5 horas más o menos de clases tanto teóricas como prácticas. También en la misma publicación proponemos la actualización de la guía para bandereros. Se encuentra en el anexo 3 de esta publicación número 701. Y lo que intentamos hacer aquí es que estas mejores prácticas estén incluidas en esta guía, con la finalidad de actualizar algunos conceptos, algunos métodos prácticos para el banderero y que previamente se encuentran actualizados en un proyecto de también actualización de la norma 86. Entonces, si vamos a actualizar esa norma 86, también actualicemos la guía para bandereros en un futuro. Y como conclusiones, pues este proyecto deja sentadas las bases para realizar futuras investigaciones relacionadas con el mejoramiento del diseño, instalación y operación de las zonas de obras, porque es importante. Las estadísticas de la siniestralidad en la red carretera federal demuestran que sí hay influencia en los señalamientos, los dispositivos para protección y los bandereros, y que la combinación de todas estas condiciones, de todos estos controles, puede dar una operación más segura en las zonas de obras. También es importante contar con bandereros bien equipados y capacitados que gestionen el tránsito tanto dentro como fuera de la calzada, independientemente del tipo de carretera y la temporalidad de la obra. Y también se llegó a la conclusión de que la mayor cantidad de personas que están empleadas como bandereros son aquellas que cuentan con menos capacitación y menos experiencia y por consiguiente tienen menos salarios, aunque el nivel de riesgo ya vimos que la labor de estas personas es mayor que el de otros trabajadores. Entonces, esto sería todo. Muchísimas gracias. Y ya. Instituto Mexicano del Transporte.